Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar en su caso en casa de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, donde los temas del derecho los conversamos, charlamos, construimos conocimiento entre todos. No crean, ustedes los televidentes hacen unas preguntas que nos ponen a pensar, nos ponen a estudiar y entre todos construimos ese conocimiento. No hay preguntas que no sean importantes, de verdad que es bueno que nos llamen y nos consulten, esa es la idea. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio y de información. Muchos televidentes a veces confunden los riesgos laborales con la EPS, la enfermedad laboral, la enfermedad de origen común y pensamos que es lo mismo. Hay unas diferencias muy importantes y por eso hoy los invitamos para que formulen sus inquietudes relacionadas con los riesgos laborales, porque es importante estar afiliado a una ARL, los empleadores porque es importante que tengan muy juicioso ese tema presente frente a sus trabajadores, la culpa patronal. No solamente el tener la seguridad social cubierta es importante, sino también los patronos deben tener pendiente otros aspectos para evitar posibles situaciones en las que resulten siendo demandados. Y por eso vamos a hablar hoy con el doctor Sandro Sánchez. Doctor Sandro Sánchez es docente, abogado, experto en Derecho de la Seguridad Social y Laboral, además muy cercano al tema sindical e invitado muchas veces también por parte de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, para dictar charlas y compartir conocimiento con otros países. Gracias por estar con nosotros y compartir con nosotros todos estos temas. Juan, muy buenas noches, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes de este gran programa. Es muy grato para mí compartir con ustedes y también tratar de generar algo de cultura en materia de derecho social, que incluye el derecho laboral y el derecho a la seguridad social. Cuando hablamos de riesgos laborales, a veces se confunde con que es la EPS la que atiende o es la ARL quien responde, entonces hay muchas diferencias. ¿Por qué es importante la ARL? ¿Qué es la ARL? Bueno, lo primero que hay que indicar que tenemos una ley 100 del 93 y que esa ley 100 nos trae unos sistemas. Está el de salud, riesgos laborales, pensiones y servicios sociales complementarios, y que todos esos sistemas se comunican, no hay conexión. Y entre esas situaciones en el sistema de riesgos laborales entonces está las administradoras de riesgos laborales, que son unas entidades muy importantes en el sistema de riesgos laborales que cumplen unos papeles importantes tales como que el cubrimiento de los riesgos derivados de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral. Bueno, entonces cuando un empleador o cuando una persona dice, bueno, yo voy a desempeñar una actividad, me afilio a la EPS y pone en un segundo plano el tema de la ARL, ¿cuál es el riesgo que corre esa persona que desempeña una actividad laboral? No, siempre que uno vincula a un trabajador debe tenerlo afiliado principalmente al sistema de riesgos laborales. Sí. ¿Por qué? Porque si un trabajador sufre un accidente de trabajo, que puede ser un fallecimiento, le va a corresponder entonces a ese empleador responder por la muerte de ese trabajador. No va a estar amparado por el sistema de riesgos laborales y eventualmente no va a tener derecho a una pensión de invalidez o su grupo familiar o una pensión de sobreviviente. Entonces lo principal es, va a vincular a un trabajador, afílialo a la administradora de riesgos laborales, que usted ya esté afiliado para que lo empiece a cubrir las contingencias que el mismo sistema pretende proteger. Porque si hay un accidente de origen común, entonces se busca que sea la EPS, y si hay una pensión, el fondo de pensiones, pero si es de origen laboral, entonces hay la ARL la que cubre esa contingencia. Cuando se genera un infortunio, bien sea una invalidez o la muerte, uno lo primero que tiene que indagar es el origen de ese infortunio. Pues, si estamos en presencia de un accidente de trabajo, de una enfermedad laboral, nos ubicamos en el sistema de riesgos laborales y ese sistema de riesgos laborales, por intermedio del administrador de riesgos laborales, procederá a reconocer unas prestaciones asistenciales o unas prestaciones económicas. Pero si el riesgo que padece la persona o la contingencia es de origen común, una enfermedad de origen común o un accidente de origen común, no lo cubre el sistema de riesgos laborales, sino que lo va a cubrir ¿quién? En las prestaciones de salud o asistenciales, el sistema de seguridad social en salud. Y si la persona tiene una invalidez o fallece, va a ser ya el sistema general de pensiones, que le va a reconocer pensión de invalidez o de sobrevivientes. Porque algunos empleadores creen que el solamente tener afiliado a su trabajador con todo el sistema, EPS, riesgos laborales y pensiones es suficiente, y entonces se habla de la famosa culpa patronal. Hay que diferenciar dos situaciones. Y uno es el sistema de riesgos laborales es uno, ya tenemos la administradora que nos va a reconocer unas prestaciones, pero ocurre, acontece y sucede
que cuando un trabajador sufre el accidente de trabajo o la enfermedad laboral y se determina que ese accidente o esa enfermedad laboral fue por culpa del empleador, Sí. ahí opera lo que se denomina una responsabilidad por parte del empleador, donde le va a corresponder en un momento dado debe pagarle la indemnización al trabajador por esos daños o perjuicios que se le ocasionan en su estado de salud a raíz de ese accidente o enfermedad laboral. Que es una indemnización distinta a las otras coberturas que tiene la ARL, digamos, si hay una pensión de invalidez, la cubre la ARL, pero si hay una negligencia, el empleador además tiene que sacar un recurso, por decirlo de alguna forma, e indemnizar. Claro, son situaciones totalmente diferentes. Uno es el sistema de riesgos laborales y otro es la responsabilidad del empleador. Hombre, es que el trabajador se accidentó y tiene una pensión de invalidez, sí, se la reconoce el sistema de riesgos laborales, pero ese trabajador también puede repetir contra ese empleador pretendiendo el pago de una indemnización plena de perjuicios. Si se demuestra que en la empresa él estaba sin los elementos de seguridad, si no había sistema de seguridad en el trabajo, si los equipos que utilizaba no eran los adecuados, son situaciones muy complicadas, ¿no? Total, en materia de esa culpa patronal, entonces si hay una omisión, si no se realizaron los elementos de protección o de prevención necesarios, el empleador no implementó sistemas de salud y seguridad en el trabajo, entre otros, o no capacitó, no le informó los riesgos al trabajador cuando va a realizar la labor y se accidenta. Bueno, vamos con televidentes. Jaime, desde la ciudad de Bucaramanga, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por este magnífico programa. Y gracias a usted por participar. En Bucaramanga muchos televidentes. ¿Cuál es su aporte o su inquietud? Mi inquietud es que nosotros pertenecemos al gremio de taxistas. Tenemos y estamos en el limbo jurídico. ¿Por qué razón? No tenemos la seguridad social del gremio de taxistas y la autoridad de transporte nos está inmovilizando los carros por no estar afiliado al gremio, a la seguridad social, a sabiendas de que tenemos una relación laboral con los empresarios y con los propietarios de vehículos. Pero parece que existe un poder dominante de las empresas y nos están haciendo inmovilizar los carros por no tener la seguridad social. ¿Qué debemos de hacer para iniciar esa actividad realmente que podamos ejercer y estar legalmente constituidos? ¿Qué es lo que sucede? Que los taxistas como conductores están totalmente de acuerdo a pagar la seguridad social, pero los empresarios le quieren sacar el quite a no afiliar a los taxistas a la seguridad social. Muchas gracias, doctor, muy amable, muy gentil, y gracias por ese magnífico programa. Don Jaime, la situación que usted plantea es sumamente grave. Si hay un gremio o una actividad que está considerada dentro de las de alto riesgo, es la de los conductores. Y grave que los empleadores de los taxistas, doctor Sandro, no estén previendo esa situación cuando ellos terminan siendo los responsables del accidente, de lo que ocurra con los taxistas. Lo que nos comenta el televidente de Bucaramanga, el señor Jaime, es muy preocupante. ¿Por qué? El dueño del vehículo y la empresa donde está afiliado el vehículo son solidariamente responsables por todo lo que le puede ocurrir al conductor, a ese trabajador. Y una de las obligaciones para entrar a manejar, para entrar a operar un vehículo de transporte público es que ese trabajador tiene que estar afiliado en seguridad social, en materia de riesgos laborales, en materia de pensiones y en materia de salud. Si no lo tienen vinculado al sistema de seguridad social integral, y como usted lo dijo muy bien, Juan, responden ellos por las prestaciones económicas y asistenciales que no le reconoce el sistema porque no está afiliado en un momento dado. Y adicionalmente, no tenerlos afiliados pueden ser objeto por parte de una investigación o una fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo. Por mejor dicho, por donde lo mire es complicado y el televidente pues planteaba una circunstancia que están inmovilizando los vehículos, que es mejor que lo hagan. ¿Por qué? Porque están evitando que ustedes conduciendo un taxi no tengan la cobertura, porque también pueden generar dificultades a terceros. O sea, es protegiéndolos a ustedes también. Así que lo que hay que reclamar es que el empleador o quien nos contrata definitivamente cumpla con todo ese pago de la seguridad social. Luz de la Estrella, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muchas gracias por el programa. Yo quería preguntarles, yo tengo un problema de manguito, o sea, en el 2012 empecé con el problema que tengo, problemas del manguito rotador, epicondilitis bilateral y túnel del carpo, en las dos manos, más en la izquierda porque yo soy zurda.
Entonces, a mí me habían dicho que eso era enfermedad laboral. Yo quisiera averiguar si eso sí es enfermedad laboral o qué, otra cosa. O sea, yo empecé con ese tratamiento en el 2012. Hice terapia, me mandaron exámenes y bueno, me dijeron que eso era enfermedad común. En el otro año volví a empezar el proceso porque el dolor en las manos pues es muy intenso. Yo soy secretaria, tengo 50 años y me faltan por ahí 20 semanas para completar las 1.300 semanas. Este año volví con el proceso y la otra semana estuve con el ortopedista. Él me dice que me mandó una resonancia para ver si me opera o qué, pero me dieron la misma respuesta que era enfermedad común. Doña Luz, usted de todos modos debe empezar ojalá un proceso de calificación, pero doctor Sandro, lo que plantea doña Luz es muy común. Esa pelea entre si es de origen laboral o de origen común, porque ninguno de los organismos quiere asumir esa responsabilidad en este tipo de dificultades físicas. Claro, es que eso implica una erogación de dinero, entonces ponen a las personas como una pelota de ping-pong por un lado y para el otro. Pero lo primero que tiene que definir es el origen. ¿Cómo se determina el origen? Si es común o viene a raíz o como consecuencia del trabajo. Se analizan los puestos de trabajo, se analizan las tareas, las funciones que ella está realizando. Escuchó que es una secretaria, entonces de tener unos movimientos repetitivos de sus extremidades superiores, concretamente de los dedos y de sus manos. Esos son elementos que ayudan a determinar que esa deficiencia, esa patología que ella padece, viene por causa o con ocasión del trabajo en un momento dado, aunque esos problemas musculares generan pues mucha discusión si es común o es de origen laboral. Tendrá que iniciar pues el proceso de calificación del origen, se lo debe realizar bien sea la administradora de riesgos laborales, la EPS o hasta la misma administradora de pensiones a la que ella está afiliada. Le determinan en primer lugar y si no está de acuerdo con la calificación del origen, puede manifestar su inconformidad para que pase a una junta de calificación. Y lo importante, doctor Sandro, es que afortunadamente ese tema del túnel del Carpo, mango rotador, afortunadamente ya normativamente, con algunos decretos, si no estoy mal, ya se ha avanzado mucho en ese tema y se ha dicho, bueno, hay unos que son de origen laboral y otros de origen común. No todo es de origen común, como usted lo acaba de plantear, dependiendo también del oficio, las tareas que realice esa persona. Sí, es un ejercicio, pues, determinar el nexo causal entre esa enfermedad con los riesgos a los que se ve expuesto el trabajador en un momento dado. Y observamos, por ejemplo, que la norma que condensa las enfermedades profesionales, hay unos elementos que permiten en un momento dado determinar que ese tipo de patologías son de origen laboral. Claro que sí. Vamos con Carlos desde Itagüí. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Muchas gracias por el programa y les agradezco por las cuestiones de ahí que nos resuelven, ¿no? Las preguntas. La pregunta es que tengo un amigo, un compañero que tuvo un problema hace poquito con la empresa. A él lo despidieron sin justa causa y a la hora de la salida salió con examen de ingreso malo de la columna, ¿cierto? Lo pegaron 3 tornillos en el E4 y el E5. Y a él lo sacaron, pero está pidiendo reintegro y él le han dicho que no hay nada, que no se puede hacer nada porque pues como a él lo indemnizaron y no sé cómo es esa, claro. Si tiene solución. Yo le quiero colaborar porque el hombre está siempre muy perjudicado, pues, y pues 53 años, no le quieren dar trabajo en ningún lado. Claro. Y él trabajó 8, casi 16 años en la empresa y la empresa lo sacó sin justa causa. No sé qué puede decir el doctor Sandro, en qué nos puede ayudar ahí al pobre muchacho, al compañero. Claro que sí. Don Carlos, muchas gracias. Claro que sí, don Carlos, muchas gracias, doctor Sandro. ¿Qué ocurre? Pues hay un examen de salud ocupacional para el ingreso, pero también hay uno para cuando la persona va a abandonar el cargo. Dicen que cuando abandona el cargo descubren que tiene unos problemas en la columna. Y no solamente el de egreso, es que deben de existir también exámenes ocupacionales durante el vínculo laboral del trabajador, de hacérselos de manera periódica para que el empleador vaya determinando cuáles son las dolencias que está padeciendo ese trabajador en un momento dado. Pero él habla de que tiene unos problemas de columna como delicados, hasta con tornillo y todo, entonces el empleador debe tener pleno conocimiento de que ese trabajador tiene unas determinadas deficiencias físicas. Como es despedido, eventualmente ese trabajador puede solicitar que se le haga efectivo lo que jurisprudencialmente se está conociendo hoy en día como esa estabilidad ocupacional reforzada, o el denominado fuero en salud, que está pues derivado de la misma constitución política y muy
puntualmente con la Ley 361 del 97 en su artículo 26. Entonces, eventualmente el trabajador, insisto, puede demandar a su empleador pretendiendo el reintegro de su puesto de trabajo. En primer lugar, lo que uno sugiere es que se inicie con una acción de tutela, y si la misma no prospera, pues entonces será necesario acudir ante un juez del trabajo para ver si salvaguarda los derechos de ese trabajador. Es que el problema, doctor Sandro, es que como la estabilidad reforzada aplica cuando la persona está incapacitada, entonces aprovechan algunos empleadores, no todos, que terminó esa incapacidad, entonces dicen, no, lo despedí, pero no tenía restricciones, no tenía incapacidad, y aplica lo que usted acaba de señalar, que es bien importante. Bueno, y entonces la estabilidad ocupacional que usted mencionó, pegarse, como digo coloquialmente, de eso para entrar a dar la pelea jurídica. Hay que mirar varias situaciones en relación con esa estabilidad ocupacional reforzada, o también fuero de salud. Bueno, la persona cuánto tiempo lleva incapacitada por las dolencias, ese ausentismo laboral marca mucho la condición del trabajador. Si hubo también recomendaciones médicas de reubicación, si eso hubo, si el empleador realizó los movimientos de personal necesarios, como le impone la ley 776 del 2002. Sí, esos exámenes que usted mencionó. Sí, tiene los exámenes, claro. Es más, mire, en materia de riesgos laborales, por ejemplo, los empleadores tienen que llevar una estadística de los ausentismos laborales a raíz de las incapacidades laborales. Si eso se tiene y el empleador... Claro, y si el empleador llega y despide a un trabajador en esas condiciones de salud, sin ir al Ministerio de Trabajo a pedirle autorización para desvincularlo, pues lo más probable es que un juez debe ordenar el reintegro a su puesto de trabajo. Bueno, yo le pido a doña María que nos regale unos segunditos, vamos a ir a una corta pausa muy breve y ya regresamos hablando hoy sobre aspectos importantes de los riesgos laborales. Aspectos importantes sobre los riesgos laborales. Vamos a tomar atenta nota para recordar. Los riesgos laborales son los accidentes y enfermedades que puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan las personas. El Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales busca establecer actividades de promoción y prevención tendiente
a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados del trabajo, prestar la atención en salud a los trabajadores como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad laboral, reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas que se derivan de las contingencias de accidentes de trabajo o enfermedad laboral, apoyar las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el control de los agentes de riesgos ocupacionales, como lo acaba de señalar hace algunos instantes el doctor Sandro Sánchez. María, desde Campo Valdés, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Mira, yo le quiero hacer una consulta al doctor. Sí. No es directamente mío, sino de una prima mía, pero ella me pidió el favor que llamara. Usted le hace el favor, bien pueda. Sí, se trata de ella, trabajaba en una casa de familia como empleada doméstica. Ella tenía unos zapatos muy gastados y ya llevaba varias veces que le había dicho a la señora que por favor le comprara zapatos, que esos zapatos estaban muy lisos y varias veces ya se había accidentado sin consecuencias pues fatales. Graves, pero un cierto día llegó el señor, se sirvió un jugo, hizo un reguero en el piso, sí. Llegó ella a la cocina y se resbaló y se cayó, se fracturó el manguito rotador. A causa de eso, en varios sitios fue la fractura. A causa de eso, ella estuvo mucho tiempo incapacitada, la mandaron para la casa, le hicieron 2 cirugías, no pudo rehabilitarse, ella prácticamente el brazo lo perdió. Entonces, la señora le dijo, de tantas incapacidades, ella consiguió otra empleada. Pasados 8 meses de ella estar incapacitada, ya le dijeron que se podía ir a trabajar sin ella poder, porque el brazo le quedó pues con dificultades. Con dificultades, y entonces ella se fue a trabajar así. Cuando ella llegó a trabajar, la señora le dijo que ella sí no le servía para trabajar. ¿Y la despidió? Y la despidió. ¿Y la pregunta suya es qué debe hacer la señora? Ella puso la demanda, fue a la oficina de trabajo, pero allá le negaron la demanda. Claro, muchas gracias a nuestra talento. Qué buen caso el que nos plantea ella, ese tema del calzado que uno diría, bueno, ¿y eso qué, doctor Sandro? Mire, eso es un típico accidente de trabajo, pues fue por causa y ocasión del trabajo. El empleador eventualmente, ahí ocurrió una situación de una culpa patronal porque no le suministró los elementos de trabajo buenos para realizar su labor y no le dio pues una buena dotación. Sufre ese delicado accidente y a raíz de ese accidente la están desvinculando del trabajo, no la da más trabajo. Entonces ahí está una problemática de riesgos laborales, ese empleador. Adicionalmente, con una eventual acción de tutela o demanda ordinaria por despedir a esa trabajadora en ese estado de disminución física, porque gozaba del fuero de salud o la estabilidad ocupacional reforzada. En el ministerio no le van a solucionar la situación, porque el ministerio no es el competente para ordenarle un reintegro, decirle al empleador, usted despidió a esta señora enferma, con un daño en su salud, entonces reintegra. Buscan es como conciliar en principio. Exactamente, ahí ella tienes que acudir ante un juez para que el juez dé la orden a ese empleador para que la reintegre a su puesto de trabajo. Doctor Sandro, y ahí se dio un hecho que lo mencionábamos antes de la pausa, y es la empleadora esperó a que la señora se reintegrara, supuestamente porque le dijeron, no, ya usted puede ir a trabajar, y en ese momento aprovechan para despedirla porque sabían o pensaban que ya no tenía la estabilidad reforzada. No, exactamente, y mire como le dicen, que ya no le sirve de esa manera, es muy, muy delicado, y eso ha habido un gran ejercicio a niveles del mundo del trabajo, especialmente pues de la OIT, que en sus declaraciones, en la misma constitución de la OIT determina que el trabajo no es una mercancía, el trabajo no es una mercancía, entonces por eso es que se construyen aspectos jurisprudenciales como es el fuero en salud. Sería muy bueno, la televidente no nos mencionó sobre la prima, que si ella de pronto se sometió a un proceso de calificación, porque es que también hay otra circunstancia, cuando la calificación no va más del 50, hay como un limbo, porque las indemnizaciones de origen laboral a veces son muy pequeñas y no resuelven el problema laboral de la persona afectada. La indemnización que puede gozar una persona cuando sufre un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, cuando sufre una merma del 5% y menos del 50%, se denomina pues una indemnización por una incapacidad permanente parcial, y decimos que está tarifada porque está en un decreto del año 94, en este momento se me escapa el número, el 2644, de manera no me falla,
establece, pues dependiendo de la merma de la capacidad laboral, donde le pueden reconocer a la persona entre 2 salarios, bases de cotización o hasta 24, 25 salarios de cotización dependiendo de la merma. Algo que no hemos mencionado aquí que es muy importante, ¿a partir de qué momento tiene cobertura la persona afiliada a la ARL? Porque eso ha sido discusión hasta académica, doctor, que hemos tenido la oportunidad de compartir aula. Ese tema, ¿a partir en qué momento la persona tiene la cobertura a la ARL y si ese mismo día que lo afilian se enferma, ocurre algo, ¿hay cobertura o no hay cobertura? Bueno, la cobertura la determina muy claramente las normas de riesgos laborales, el decreto 1295 del 94. La cobertura empieza en el día calendario siguiente. Es decir, yo hoy contrato un trabajador y lo afilio a riesgos laborales. Hoy no tiene cobertura de trabajador. Entonces lo afiliaron hoy creyendo que va a entrar a la obra y que ya tiene cobertura. Es a partir de mañana, el día calendario siguiente, a partir del día jueves, exactamente, va a tener la cobertura. Y ha ocurrido, Juan, y también lo hemos tocado en clase, que muchos empleadores obligan o le dan la orden al trabajador de que inicie labores ese mismo día que lo contratan sin tener cobertura en materia de riesgos laborales. ¿Qué ocurre? Desafortunadamente ha sucedido que ha fallecido ese mismo día. El sistema no lo cubre, le corresponde entonces al empleador pagarle la pensión de sobrevivientes al grupo familiar de ese trabajador o una pensión de invalidez y pues sufre una merma del 50% más. Complicado, ¿y por qué al siguiente día? Así lo determinó así se determinó en nuestra legislación. Y sobre eso hay mucha informalidad, porque entonces le dicen, sobre todo en la construcción, comenzamos la obra en tal centro comercial, listo, bueno, afílese hoy mismo, vaya a trabajar. En altura, no sé qué, ocurre un accidente, la ARL, no señor, no lo cubre, porque era el siguiente día que... Y en la actividad de la construcción, que es una actividad riesgosa, uno que le sugiere siempre a sus empleadores, no, vean, por favor, que no inicie a trabajar ahí mismo, hasta que no esté afiliado a riesgos laborales, hasta que no haya pues esa ya decisión de la administradora, sí, ya está afiliado, entonces una vez que está afiliado ya empieza a trabajar. Doctor Sandro, un tip, algún consejo para finalizar, se nos acaba el tiempo, ¿qué recomendación darle a los televidentes frente a esto de riesgos laborales? La prevención como derecho fundamental, la prevención atañe tanto al trabajador como al empleador y obviamente a las administradoras de riesgos laborales, porque es mejor prevenir que lamentar. Y es que mucha gente no sabe también que en la ley estatutaria en salud se dice que también está el autocuidado, porque es que le descargamos todo al empleador y nosotros también tenemos que tener un autocuidado, doctor. Total, la prevención juega para todos los actores en el sistema de riesgos laborales y hay que prevenir. Tenemos que hablar en un próximo programa qué pasa cuando es negligencia del trabajador, cuando ocurre el accidente, a ver si habría lugar o no una indemnización o una culpa patronal. Muchas gracias, doctor Sandro Sánchez, por estar con nosotros. A ustedes, y ha sido un placer y espero regresar próximamente. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este programa. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ve en grande.